ahí que interrumpía el movimiento de la luz interna que traemos nosotros por el código que traemos. Y entonces esos interruptores fueron el programa miedo, el programa sumisión y el programa culpa, para poder entonces ser inducidos a vivir las partes o las existencias que hemos tenido negativas. Buenas tardes a todos, un gusto nuevamente estar por aquí en otro tema más, en otro día más y en este canal que, bueno, podríamos decir que es un paralelo a Red Melquisedec, porque es un canal informativo donde nuestro interés es, y por eso estamos tan agradecidos, que sigan toda la información por una plataforma o por la otra, Red Melquisedec o Andrea Barnabé, y la idea nuestra es ampliar un poquito más las vías de comunicación de la información, de la actualización de lo que tenemos que hacer hoy nosotros para transferirnos al siguiente nivel superior, mal llamado o escasamente llamado 3D a 5D, porque si lo ponemos en número no entendemos nada. ¿Qué tenemos que hacer para transferirnos, ¿sí? La humanidad en este momento, el planeta, digamos, predispone los escenarios para salirnos de lo que hemos vivido hasta ahora, que es la Matrix 3D. Entendiendo, vamos a hacer una puesta en conocimiento para quien no nos sigue, tanto por Red Melquisedec o particular, ¿no es cierto?, con nuestro invitado de hoy o la que suscribe. Hemos observado con Natalia y Guillermo Forchino que hay mucha gente sumada nueva, así que vamos a hacer una puesta en un poquito, un autos de conocimiento. Nosotros nos dedicamos a informar sobre toda la transición, a nivel sobre todo del diseño humano o qué tiene que hacer el humano, a poner un poquito el conocimiento para que nos ubiquemos en esta transición planetaria de nivelación de conciencia. Se ha terminado lo que teníamos que experimentar en la tercera dimensión y tenemos que entender que no es tema para desarrollar hoy, pero bueno, a grosso modo comprender que la tercera dimensión fue lo que llaman los nativos mayas en sus libros, está sentado como la ilusión o el maya. Entonces, claramente es así. Hemos estado como encerrados en una boya espacio dimensional virtual. Ahora que conocemos la informática actualmente, podemos decir que ha sido como una realidad virtual lo que hemos vivido en la tercera dimensión de la Tierra. Cómo era experimentar la máxima densidad con un plan de dualidad que contempla polaridad negativa, donde todos en las encarnaciones anteriores debíamos, de acuerdo al plan, digo, experimentar los dos polos de una realidad o de un escenario. Entonces, encarnación tras encarnación, nosotros mismos, con montones de encarnaciones, hemos hecho ya las dos experiencias. De una misma situación, experimentar lo malo y lo bueno. Vamos a poner un ejemplo para entendernos. En una encarnación hemos sido viciosos con drogas, alcohol, etcétera, y en otra encarnación, por ejemplo, hemos sido médicos o enfermeros para poder abordar la solución de esa enfermedad o esa circunstancia negativa. Entonces, en la rueda de estas encarnaciones holográficas virtuales, no reales, no son de la matriz real de la Tierra, pero sí ha sido real el tema de experienciar esos escenarios, porque la idea del proyecto original para nosotros, la raza humana, es que nosotros nos construyamos como creadores de realidades, de nuestras propias realidades. Entonces, como nuestras fractales de alma, nosotros mismos, no teníamos experiencia en los planos superiores, no teníamos experiencia en la máxima densidad de la materia, donde
por decirlo con mis palabras para que nos entendamos, los problemas son densos y las soluciones tienen que ser densas porque hay que manejarla con la misma frecuencia de esa dimensión. Pues entonces, como nuestro fractal de alma, y además no había razas estelares en otros sistemas estelares que hubiesen hecho esta experiencia en una dimensión tan densa como es la tercera, pues enterémonos que nosotros somos el proyecto. Cuando yo hablo a cada rato de los voluntarios, bueno, nosotros somos, a nosotros, no importa que por el velo del olvido no lo recordemos. El proyecto original llamó voluntarios de dimensiones un poquito más superiores, de 6D, 5D, 6D para arriba, a bajar como fractales, formar parte de esta raza humana de Gaia y vivir desde el vamos. Bueno, siempre decimos con el invitado que tenemos hoy, siempre hablamos de llevar la evolución de esta raza del carbón al diamante, ¿sí? Muy bien, lo llama Guillermo pulir el diamante, puliendo el diamante, y eso es lo que estamos haciendo aquí en la Tierra. Ahora, sucede que para hacer esta experiencia de dualidad, donde obviamente sí hemos tenido programas negativos, porque si hay dualidad y polos opuestos, repito, como dije recién, hemos vivido tantas encarnaciones buenas como malas, tantas en luz como en oscuridad. Y entonces nosotros así cubrimos la totalidad de las experiencias. No se olviden que es como ir a la escuela, primario, secundario y luego universidad, si tú te quieres recibir de arquitecto o cualquier otra profesión. Tienes que hacer toda la experiencia previa. Nosotros aquí en la Tierra, el proyecto principal es empezar a construir la propia humanidad de la Tierra, sobre todo nosotros dándole el pie a las generaciones posteriores, pero las generaciones posteriores, digamos, ya podrían, en base a lo que construimos nosotros como raza de este planeta, lo que aprendimos en la tercera dimensión sería lo que se queda como estructura, software o plataforma para que luego las generaciones o la civilización siguiente a nosotros, que nosotros ahora en este momento le vamos a dar paso, ya directamente entre a funcionar la sociedad que nos sigue a nosotros, planetaria, como creadores de realidades. Pero como decimos siempre, como nada es de un lunes para un martes, ni cae por arte de magia del cielo, no es el plan, no es el plan. Vamos a tener que empezar a desmistificar muchas cosas, ni va a venir de afuera, otra civilización de afuera o algún grupo extraterrestre a crear las realidades en la Tierra. No, lo van a hacer las humanidades de la Tierra. Nosotros evolucionando, ¿sí? Bueno, entonces, ya aprendimos todo lo que teníamos que aprender basados en la contraposición, porque como todo plan, como todo software, como todo sistema operativo, en un momento hay que actualizarlo, no podés seguir en la eternidad con el mismo software, porque ahora hay que pasar a generar o construir una humanidad que se ponga a crear realidades. Nosotros hasta ahora no estábamos creando nuestras propias realidades. Nosotros estábamos tomando de la realidad externa que se nos planteaba en la ilusión o en el Maya, ¿sí? Bien, y en esa realidad externa nosotros tomamos, vuelvo a usar términos de informática, pero es para entendernos, sistemas operativos en el cuerpo humano y sobre todo a nivel, el tema de hoy, sobre todo está enfocado a la parte de cómo hemos tomado ese software externo y cómo lo hemos instalado como sistema operativo. Bien, entonces nosotros hemos actuado en consecuencia a usar un sistema operacional neural y emocional en base a cómo nos determinaban las circunstancias exteriores, externas a nosotros. Bien, de eso que teníamos que aprender, vivir una realidad y saber abordarla. O si no la sabías abordar, prepararnos para ser creadores de las soluciones, porque volvemos a lo mismo. La idea es que ya a partir de ahora cambiemos de software y pongamos a crear nuestras propias realidades, las individuales
y cambiar la realidad planetaria. Cada vez que se hace un cambio, se salta de espiral para arriba, es ascendente, es evolutivo, y entonces, bueno, se supone ahora que tenemos que hacer un desfasaje, un movimiento para cerrar el ciclo anterior, para que ustedes se ubiquen, es lo que llamamos la 3D, pero recuerden, no tenemos que cargar con peso pesado, porque recuerden la palabra de nuestros queridos nativos mayas. Esto fue una ilusión, fue un maya, ¿sí? Bien, entonces, como ilusión, tenemos que entender que no nos determina. Como ilusión lo que nos mostró fue los escenarios externos, buenos o malos, luz y sombra, para que nosotros hagamos la experiencia. Pero eso no nos tenía que determinar, no se tenía que anclar para siempre, porque ahora hay que pasar a otro nivel, cerrar esa forma dual y pasar, que es lo que por ahí comúnmente decimos, un armónico superior, dos armónicos superiores vamos a subir ahora, que es la 4D y la 5D, para establecernos en la quinta dimensión, donde vamos a tener que olvidar las formas, no olvidar lo aprendido. Justamente nos llevamos la carga del banco de datos como cuando vamos a la escuela, que aprendimos los conocimientos, pero no nos vamos a llevar el sistema operativo y el software de la 3D. Fundamentalmente, y no quiero ocupar mucho tiempo más, porque ahora les voy a presentar a quien tenemos con tanto gusto, que nos habla con excelencia del tema. Ya hicimos un aula de engramas que no se lo pueden perder, porque este invitado que tenemos hoy lo desarrolló impecablemente, y hoy aquí en este espacio vamos a reiterar y volver a hablar de lo mismo y profundizar un poquito más. Mejor dicho, el invitado, yo no. Entonces, yo sí lo que aporto es que lo que quiero que se comprenda es que todos los seres humanos ya debemos cerrar nuestro periodo, que le llamamos 3D, de forma experiencial dual, ¿sí? Ya en el movimiento que tenemos que hacer, cambio de fase para pasar al siguiente nivel superior, se dice siguiente armónico de frecuencia superior, o también cambio de conciencia, lo tenemos que hacer justamente cambiando todos los paradigmas, no volviendo a repetir ningún paradigma o acción que hemos repetido con el programa Dualidad, y empezar a tratar de empezar a configurar, porque primero, perdón, voy a decir esto, no es que la humanidad va a hacer un cambio en este momento como humanidad entera. Viene una interfase que sería equivalente a la cuarta dimensión, la que tenemos que transicionar para colocarnos en la quinta. En la cuarta no nos vamos a quedar experimentando vueltas de espiral, es solamente para transitar, para pasar a la quinta. Entonces, en este pasaje de fase por la cuarta dimensión, justamente es el espacio, es la boya espacio-temporal. Bueno, lo hemos hablado también en Red Melquisedec como el tercerato, que sirve ese espacio, esa boya espacio-dimensional, para que nosotros soltemos todos los paradigmas que no podemos repetir en el armónico superior. Esta transferencia, sobre todo en este momento que es la transferencia, en este espacio nosotros lo único que tenemos que hacer es cambiar la referencia. En vez de seguir actuando, tomando de afuera, o digamos, perdón, voy a decir al revés, que no tenemos que permitir que nos determinen los escenarios exteriores, como fue en la 3D. Tenemos que hacer un giro de conciencia, una toma de conciencia, y tratar de empezar a educarnos a nosotros mismos con el cambio de paradigmas, conciencialmente tomando la responsabilidad de hacer todos los cambios posibles. No es en este momento todavía, cada persona sí, individualmente primero, hacer la transferencia propia, la toma de conciencia,
Entonces, lo que tenemos que hacer por ahora es un trabajo individual. Por ahora no vamos a tener un cambio como colectivo humano completo, todavía no es. Porque el cambio colectivo completo no viene si primero cada persona individualmente no comprende los cambios de paradigmas que tiene que hacer para sí mismo. Vamos a dejar de ser personas duales, pivoteando entre vivir una vida mala, una vida buena, una vida, circunstancias malas, circunstancias buenas, como hemos estado viviendo hasta ahora, encarnación tras encarnación, para cerrar ese software, ese programa, y comenzar uno nuevo que es directamente ser creadores de nuestras propias realidades. Se entiende que no va a estar más el plan dual, porque si estoy hablando de que esto se hace a conciencia, ningún ser humano de nosotros a conciencia se va a querer crear una realidad negativa. Obvio, doy por hecho yo que no. Bueno, entonces, último, para que entendamos, y le voy a dar paso al invitado, para que entendamos dónde estamos parados, lo que yo sí quiero que quede claro es cuáles son esos paradigmas o cuál es esa forma que teníamos de la que vamos a tener que deshacernos para vivir nuestro nuevo nivel de conciencia. Nosotros hemos estado sujetos a vivir los escenarios de la vida 3D para poder, esto ha sido formatado así adrede para los escenarios 3D holográficos en polaridad positiva y negativa. Nosotros hemos sido, ¿cuál sería la palabra? Intervenidos, ¿sí? Para que pudiéramos afectarnos en alguna que otra encarnación a vivir las cosas negativas, ¿sí? Repito, porque en próximas encarnaciones teníamos que aprender a crear soluciones a las cosas negativas. Bueno, para que nosotros pudiéramos vivir, porque nosotros del vamos, bajamos de un fractal de mónadas, lo hemos repetido siempre en Red Melquisedec, codificado con el código MCM, Morontial Crístico Mahatma, que no tiene negatividad, es todo luz y un programa cristalino. De ahí crístico la palabra, ¿no? La palabra Mahatma significa el estado más alto del alma, en cuanto a divinidad hablando, ¿no es cierto? Por cuanto deducimos que no tenemos negatividad cuando bajamos de la mónada como fractal. La negatividad la experimentamos en la 3D. Y para poder experimentarla, sí, nos fue intervenido, pero esto forma parte del plan, porque repito, si veníamos crísticos, no teníamos dualidad. Por cuanto se intervino por la polaridad negativa, se intervino nuestro ADN con insertándole, mezclando el programa sumisión, miedo y culpa, que es lo que no tenemos en la mónada. Podríamos decir, porque voy a decir así porque muchas personas me preguntan, y no es un término que a mí me sea cómodo usar, pero es para una referencia para entendernos. Nosotros vivíamos, antes de entrar a la 3D aquí de la Tierra, vivíamos en un estado como angelical. Todo el mundo me pregunta si éramos ángeles. Es que éramos ángeles. Si ustedes lo quieren entender así, sí. Bien, los ángeles no tienen maldad. Entonces, nosotros veníamos de ese estado. Lo perdimos, pero adrede, con una intervención en el ADN que básicamente se trató de cada 2 vueltas de giro de la trenza del ADN, cada 2 vueltas pusieron un interruptor electrónico, eléctrico, corriente eléctrica, que interrumpe lo que se llama el túnel luminal, por donde corre esa luz permanente de ida y de vuelta por nuestro ADN, que prontito también lo vamos a terminar de entender en Red Melquisedec, porque estamos viendo diseño humano. Bueno, entonces, esa corriente de luz que va y viene, que tenía que ser eterna e infinita, fue interrumpida en el ADN, específicamente así, prácticamente como si fuera la tecla de luz de nuestro dormitorio, de la habitación de nuestro dormitorio que prende y apaga. Así, literalmente, bueno, cada 2 torsiones del ADN nuestro
se le interfirió con un programa informático electrónico, una aplicación, podríamos decir, insertada ahí que interrumpía el movimiento de la luz interna que traemos nosotros por el código que traemos. Y entonces esos interruptores fueron el programa miedo, el programa sumisión y el programa culpa, para poder entonces ser inducidos a vivir las partes o las existencias que hemos tenido negativas. Porque si no, no se hubiera podido hacer porque estábamos siempre en vibración angelical. Bien, repito, por si a alguno le cae mal lo que estamos diciendo, lo que hay que entender es que los que vinimos a hacer esta experiencia en la 3D, aceptamos voluntariamente. No lo recordamos por el velo que nos pusieron en la memoria, que es diferente, ¿sí? Pero todos estamos aquí como voluntarios, porque estos mismos voluntarios que entramos a la 3D, en realidad el voluntariado principal que aceptamos es hacer el desfase, cerrar ese ciclo de aprendizaje, polaridad negativa y positiva, y pasarnos, transferirnos conciencialmente con todo aprendido y presentar o empezar a alinearnos a las nuevas mallas matrices, que son la malla matriz cristalina, hexagonal, la dodecapentagonal o dodecaédrica, las mallas lemurianas, etcétera, que también lo hemos desarrollado perfectamente en Red Melquisedec. Les dejamos a ustedes la tarea de revisar y estudiar los casi 90 capítulos que hemos hablado. Lo hemos hecho completo y concatenado. Bien, entonces, lo que toca ahora es, a ver, a nivel administrativo han habilitado nuevamente las mallas de cuarta dimensión y las mallas matrices de quinta dimensión, para que cada ser humano que vaya cerrando su ciclo experiencial en 3D, literal, como cuando terminamos el colegio secundario, que ya hicimos primario y secundario completo, ahora hay que pasar a la universidad. Bien, y en la universidad, ¿qué hacemos? Hacemos máster o maestrías cuando terminamos. Esto es exactamente igual, ¿sí? Nosotros ahora tenemos que desfasarnos, cerrar el ciclo 3D y pasarnos a las mallas matrices conciencialmente, ¿sí? Con la elección y el entendimiento y la evolución que tiene cada uno a su nivel. Ahora hay que acomodar y hay que estar preparados para pasar, entonces salir de la 3D y pasar. Obviamente ya dejamos el programa dualidad, ¿no es cierto? Se entiende que si vamos a desfasarnos conciencialmente a un nivel superior, transición por la 4D primero y asentamiento en las mallas 5D posteriormente, se entiende por qué digo que esto se hace con la conciencia, porque ya tenemos que ser conscientes que no podemos volver a repetir los patrones de conducta negativos que habíamos experimentado en la 3D. Bien, se trata entonces, queridos, para el que esté preparado y entienda ya conciencialmente, no hay que salir corriendo a chocarse ningún murallón para pasar a la quinta dimensión. Es un proceso de transferencia que tenemos que hacer individualmente cada humano, y ustedes se preguntarán, perfecto, te entendí, Andrea, pero ahora decinos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para eso tenemos el invitado de hoy, mi querido y amado Guillermo Forchino, terapeuta integral, pero fundamentalmente a mí lo que me interesa de todas sus terapias es la hipnosis regresiva, ¿sí? Guillermo basa todas las terapias complementarias que hace en lo esencial que es la regresión, porque como muchas personas no podemos, es bastante difícil, primero entender que tenemos que deshacernos de los sistemas operativos y de las aplicaciones del software anterior. Pero, más que nada, el soltar cuando lo entendemos, tampoco queremos soltar por el apego, por la costumbre, porque nos sentimos bien cómodos ahora, porque nos sentimos como escudados en los personajes que hemos creado ficticios para poder sobrevivir y sostener esa dualidad, porque repito, no es un software que sea natural a los voluntarios que bajamos de Mónada. Entonces, todo esto necesita, desde mi criterio, ¿no es cierto?, la explicación llana, concreta, entendible, de cómo es toda esta
transferencia, de salir del holograma 3D, ilusión, dejar todos esos paradigmas, entender cómo quitarnos la culpa, bueno, los 3 paradigmas que di, fundamentalmente, mentalmente, perdón, el miedo, porque es que con el programa miedo no podemos hacer ningún cambio. Lo primero que hay que soltar es el miedo y entender que ha sido nada más que un interruptor que hemos tenido, ¿sí? Bueno, nos acompaña para contar, yo ahora de espectadora, de alumna, nos acompaña nuestro querido Guillermo Forchino, especialista en este tema, en este tipo de terapias que acompañan este tema, pero fundamentalmente un maestro de sabiduría que nos va a explicar perfectamente el cuadro de situación, cómo es, dónde nos tenemos que posicionar para desprogramarnos de todo eso, cómo hacerlo para no claudicar en el camino, para no caer en el camino, y cada quien puede hacer entonces su propio movimiento, su propio desplazamiento de la matriz 3D a la matriz 5D. Guillermo Forchino, bueno, ya conocemos de memoria a Guillermo por Red Melquisedec, es una maravilla escucharlo en red, pero bueno, hoy lo tenemos aquí. Guillermo querido, bienvenido. Gracias por estar también en este espacio y seguir colaborando con toda tu sabiduría para que podamos hacer una transición como corresponde a nuestro nivel superior. Todo tuyo, Guille. Hola, André. Bueno, gracias a vos, por esta invitación, por esta presentación también tan hermosa. Así que saludar a toda la comunidad, a toda la familia presente y bueno, es un honor, estar acá compartiendo. Así que bueno, para agregar, hiciste una introducción perfecta porque nos posiciona, permite contextualizarnos, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? Que siempre viene bien recordarlo. Y sobre todo esto último, ¿no? Que estamos aquí cerrando este ciclo, soltando los paradigmas con todo lo que conlleva, ¿no? Y aquí el tema de la desprogramación es fundamental porque hablamos de los programas como el miedo, como la sumisión, como la culpa. Así que coincido 100% con vos, André, que el miedo es el que interrumpe sobre todo toda la conexión y todo el traspaso, digamos, de lo que tenemos que hacer hoy como humanidad, ¿no? Y bueno, en la clase de hoy toca la desprogramación psicoemocional, ¿no? Porque, digamos, somos un compendio de todo, pero esto parte desde la psiquis. Esta programación, como dijiste, interfiere con el funcionamiento natural, con la programación natural inscripta en nuestro ADN. No entra por el cuerpo, entra por la psiquis. Entonces, fundamentalmente, la desprogramación tiene que ser psíquica, porque el programa está allí, ¿sí? Entonces, a través de la psiquis, estas frecuencias se instalan, como muy bien dijiste, André, interrumpiendo ese túnel luminal que conecta, digamos, y que activa toda nuestra programación. Entonces, esto sucede a través de la mente reactiva, como hemos hablado en la clase de engramas, generando estos engramas, estas programaciones, estos patrones psíquicos, cognitivos, emocionales, que se activan una y otra vez, generando, configurando realidades basadas en estos programas, en el programa miedo, en el programa culpa, en la sumisión, también en la carencia, en la desvalorización, ¿no? Bueno, podríamos estar un rato largo mencionando esta lista, ¿no? Pero lo importante acá, como para comenzar y no desalentarnos tanto, ¿no? Que esas frecuencias necesitan de alguna u otra manera nuestro permiso, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. De alguna manera, consciente o inconscientemente, nosotros en cada acto estamos eligiendo, en cada acción elegimos y damos permiso a que este bucle, a que este patrón que se repite una y otra vez, bueno, siga activo, siga vigente, ¿no?
Esto corresponde a las dimensiones del ser, a las dimensiones del alma, a la temporalidad. Entonces, todo lo que no se resolvió está vigente, está activo, ¿sí? Para nuestro ser, para nuestra alma. Entonces, importante es empezar a hablar o continuar hablando de el poder de la observación, ¿sí? Entonces, si la persona no se observa, queda identificada con ese programa, queda fusionada, ¿bien? Y sin darse cuenta, termina siendo funcional al programa, termina sosteniendo desde dentro sin saberlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos desactivar, comenzar a desactivar? Porque es un trabajo individual, ¿sí? De cada persona, de cada humano, como decías vos, este cierre de ciclo, esta ascensión está para todos, ¿sí? Está disponible para cada humano encarnado aquí en la Tierra, ¿bien? Entonces, ¿qué se necesita de nosotros? La voluntad para hacer todo el traspaso. Esto es fundamental, ¿bien? Y esto nos devuelve, digamos, el mando a nosotros, cuando podemos conectar y hacernos cargo, ¿sí? De que nosotros somos los responsables y tenemos el poder, a través de nuestra voluntad, hacer el cambio de foco de observación, que es una herramienta sencilla, ¿sí? Y profunda a la vez. Entonces, cambiar el foco, ¿qué necesito cambiar? Correrme, girar, virar el foco del personaje, como decías vos en la introducción, ¿sí? Virar el foco es desidentificarme, correrme del personaje y posicionarme desde el observador, ¿no? Desde el ser que observa, desde esa presencia que observa sin juicio, ¿bien? Entonces, para eso vamos a necesitar de nuestra voluntad para mover, para girar ese punto de observación, ¿bien? Donde yo, desde ese lugar, observo la realidad e interpreto la realidad. Entonces, la observación y donde yo me posiciono es fundamental para construir la realidad, ¿bien? Más allá de interpretarla. Acá yo siento que el problema, digamos, no es sentir el miedo o sentir la culpa. Acá el tema es cuando yo me creo el miedo y me creo la culpa, o sea, cuando me fusiono, cuando tomo ese programa como una verdad absoluta y que no la cuestiono, ¿no? Fusionarme a estos programas, identificarse o sobre identificarme con estos programas, me corre del poder discernir, ¿sí? Anula el discernimiento. Cuando yo me creo el personaje, claro, mi conciencia está puesta ahí, ¿no? En ese ego, en esa víctima, en ese personaje. Entonces, no hay posibilidad de gestionar un discernimiento coherente, ¿bien? Para poder hacer todo este trabajo, que consiste en una reprogramación que necesita ser consciente, ¿bien? Para alcanzar, claro, nuestra soberanía, nuestra ontocracia, ¿no? Y esto lo hacemos pasando, ¿sí? Transformando de alguna manera la reacción automática, impulsada por la mente reactiva, que también lo vimos en engramas, ¿bien? A la elección consciente, ¿bien? Dejar de reaccionar en automático para poder elegir conscientemente mi pensar, mi accionar, mi sentir también, ¿sí? Que va a ser una consecuencia de esa voluntad de elegir. Claro, si me corro, si hago el trabajo de desidentificarme, ¿no? Entonces, reprogramarnos en este punto es poder elegir otra respuesta frente tal vez a lo que antes era un piloto automático, ¿no? Es dejar de vivir en ese piloto automático, dejar de vivir desde la reacción y comenzar a diseñar la realidad, porque somos co-creadores, tenemos esa condición, ¿sí? Tenemos ese don, esa sabiduría interior. Pero claro, hay que hacer todo este trabajo con nuestra voluntad para poder diseñar la realidad desde dónde, desde la presencia, desde el aquí y ahora, porque ese estado de presencia me conecta automáticamente a la unidad. Entonces, lo que comience a generar, ¿sí? Y a crear va a ser basada en esa unidad.
Pero como esto es frecuencial, debemos como humanos en pleno proceso ascensional elevar nuestra frecuencia, desparasitarnos, reprogramarnos, bueno, todo lo que vamos compartiendo en nuestro canal. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede cuando se activa en uno este observador? ¿Bien? Comienzan a abrirse otras posibilidades, ¿sí? Se empiezan a establecer otras conexiones, ¿bien? Otras posibilidades de poder responder desde otros lugares, desde esa presencia, desde la conciencia, ¿sí? No desde ese reflejo espejado que está claramente condicionado. Entonces, algunos puntos a tener en cuenta para aquellas personas que resuenen con esta información y que quieran comenzar o profundizar esta reprogramación, primero es poder observarme, es tomar conciencia de ese patrón que está activo, que está vigente. Bien, observar el patrón, porque yo lo que necesito es transformar ese patrón, salir de ese bucle, de ese loop, ¿no? Que nos tiene apresados, existencia tras existencia. Entonces, primero desde la observación. Si yo no observo lo que necesito modificar, vuelvo a estar convencido, identificado de que soy esa víctima o ese personaje, ¿no? Entonces, una vez que observo, detecto el patrón. Y allí comienza otro trabajo, que es, bueno, identificar el origen. Porque si hay un patrón, yo necesito ir a esa raíz, ir a esa estructura primordial, a ese engrama que se originó ante un evento en dualidad, ¿no? Entonces, observo, detecto el patrón, indago en ese patrón, ¿sí? No para quedarnos en ese dolor, ¿no? Y revivir ese dolor porque sí, sino para que nuestro ser, nuestra alma, pueda entender, pueda completar esa experiencia y desactivar o desprogramar ese patrón. Como decía André, en mi caso, desde el espacio y desde la terapia que ofrezco, la apertura y la liberación de las memorias del alma, hacemos este trabajo, ¿no? Utilizando la regresión, la hipnosis regresiva, que en realidad es una hipnosis clínica. Trabajamos con estados expandidos de conciencia. Entonces, al focalizar nuestra conciencia, nuestra observación en un objeto, que es lo que la persona, digamos, trae a esa consulta, lo que quiere reprogramar, integrar, transformar, la persona expande su conciencia, se fusiona a ese objeto y alcanza la raíz, alcanza el origen. ¿Bien? Perfecto. Eso es fundamental, volver al origen. ¿Bien? Para poder Querido Guillermo, cerrar. Sí. perdón que te interrumpo, es lo que tanto hemos hablado durante un año de ir al neutro. Eh, Exacto. voy a hacer una comparación, perdón que te interrumpo 3 segundos, No, por pero favor. para que las personas entiendan, porque no todos lo abordamos desde el análisis cognitivo, mucho del colectivo humano ahora va a salir desde la zona del dogma, etcétera, ¿no? De otras áreas que no son la deducción lógica personal. Eh, entonces, vamos a hacer la comparativa para que muchas personas entiendan si, por ejemplo, las personas que han abordado todo o han tratado de entender todo este proceso, por ejemplo, desde la metafísica. Eh, la metafísica habla de las 3 llamas porque todo esto, cuando uno gira el foco y no toma más de afuera, sino que ya toma de adentro de la esencia del ser, ese giro del que perfectamente aclarado nos dejas, es tomar del campo atómico concretamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el campo atómico, perdón, según la metafísica? Tenemos 3 llamas, que no son llamas, son frecuencias, pero que bueno, le decimos llamas o también las vemos en colores, porque en la 3D el alcance vibratorio es tan escaso que traduce nuestro diseño, ¿no? Entonces lo vemos en color o lo vemos en llamas o se dice llamas, eh, que son 3 frecuencias que alquimizándolas, poniendo el equilibrio, la frecuencia, las 3 frecuencias de las que habla la llama trina que tenemos en el campo atómico Cardis, eh, esas 3 frecuencias deben ser equilibradas, sobre todo como están en forma de pirámide,
de pirámide, no de triángulo, sino de tetraedro, en realidad, porque en realidad es una pirámide, pero la conexión total es un rombo girando. Cuando ese rombo en geometría sagrada, un rombo es un tetraedro arriba y uno pegado por la base que apunta el vórtice para abajo, porque el vórtice de arriba conecta las dimensiones superiores o el cielo y el vórtice de abajo el anclaje a la tierra. Entonces, geométricamente, no lo vemos esotérico, todo el sistema cárdico, la llama trina, está envuelta en vendría a ser un rombo volumétricamente visto, ¿no? O entendido. Cuando ese rombo se le aplica energía crística, energía dorada o voltaje de la luz del espíritu, bueno, lo que has dicho perfectamente bien, que es esa energía misma, la supraluminal que corre por dentro de la trenza de ADN. Cuando eso se conecta, empieza a girar ese rombo geométricamente y es el abre portal para que desde nuestro corazón las personas podamos desconectar de la 3D y conectar a la 5D. El interruptor es el CARDIS, ¿sí? ¿Qué tenemos en el CARDIS? Para que esto pueda suceder desde el corazón, previo, repito, 1000 veces voy a repetir lo que dijiste, perdón, pero previo girar y poner el foco dentro de uno. Basta de caer en la abducción de tomar de afuera. Ya es lo que nuestro corazón nos indique hacer. Si vibramos, lo tomamos, si no vibramos, no lo tomamos. Es la única manera de usar este interruptor que es la llamatrina. Entonces, por último, perdón que te interrumpí, pero es para traducir el mismo tema para quien lo viene trayendo o aprendiendo desde la parte de la metafísica o dogmas, cualquiera que sea. Eh, entonces, lo que tenemos que hacer es, de las 3 llamas o frecuencias que maneja el campo cardíaco, porque todos los otros chakras manejan una sola frecuencia. En el cardis tenemos 3. Bien, entonces, las 2 primeras que se traduce como rosa y azul, la rosa es la llama de la sabiduría del amor y la azul es el empoderamiento de uno, ¿sí? Entonces, en otros lenguajes, como el abordaje de las terapias o la parte autónoma de uno, digamos, uno toma esto como el empoderamiento, como el cambio de hábitos, la voluntad que vos acabas de nombrar, Guille. La voluntad es el empoderamiento de cada uno de tomar el mando a nivel conciencial y poner entonces en equilibrio las fuerzas de la esencia del ser que están en la llama trina. Cuando de las 3 llamas están equilibradas, sabemos usar, eso es equilibrio, no se ponen en equilibrio con ninguna técnica fuera nuestro, sino cuando nosotros sabemos hacer uso equilibrado del poder para manejar nuestra voluntad, y, o sea, ejecutar el cambio, y el poder de la sabiduría del amor, porque si no hay amor, estos cambios, con broncas y con odios almacenados, este cambio no se puede producir. Tiene que ser basado en la neutralidad y en el amor a este cambio, ¿sí? Entendiendo cuál fue el proceso y aprendiendo que lo anterior lo teníamos que vivir para poder ahora ser maestros ejecutores de lo que veníamos a hacer, que es ser creadores de realidad. Entonces hay que amar el proceso. Quien está enojado con el proceso no va a poder hacer el cambio, porque no va a poder equilibrar las 2 llamas, la azul y la rosa. Repito, la azul es la del empoderamiento y la voluntad de cambio, y la rosa es el hacerlo con amor, únicamente, no solamente haciendo uso de estas 2 llamas, sino en equilibrio, 50 y 50, es el punto de fusión donde estas 2 formas de energía, que una es magnética y la otra es eléctrica, las podemos fusionar en una sola. Cuando logramos este estado, que es de nuestra propia voluntad y comando, no lo puede hacer nadie por nosotros, entonces esa alquimia neutraliza toda la tercera dimensión y toda la programación en dualidad, y permite entonces, nos deja liberados para que podamos empezar a desprogramar.
Bueno, quería meter ese bocadillo nada más. No es lo mío hablar de desprogramar, pero sí es lo mío y es lo que yo machaco y machaco, querido Guille, en que la responsabilidad es nuestra. Nadie va a venir de afuera a decir, Andreita, Guillermo, ya estás libre de tu tercera dimensión. No es así, es un proceso de reset que tiene que tener cada humano individualmente, haciéndose cargo, tomando el mando. Bueno, y por supuesto te seguimos escuchando porque el que tenemos que resetear, eso te escuchamos a ti porque no es mi área. Gracias por el aporte, André. Es genial lo que dijiste en este punto. Bueno, primero que nadie lo va a venir a hacer de afuera, si no, no estaríamos acá, creo yo, ¿no? Ya estaríamos Claro, todos. Sería fácil la cosa. Pero sería no, fácil. el plan es mucho más profundo, es sagrado, entonces, y perfecto a la vez. Esto que decías me encantó. Bueno, primero de cómo integramos las llamas, ¿no? Porque cuando trabajamos en estados expandidos de conciencia, cuando amamos el proceso, entendiendo que amar el proceso no estamos hablando de un amor romántico, ¿verdad? Ya a este punto creo que todos estamos de acuerdo. Amar el proceso es aceptar lo que hay. Cuando voy, cuando me Sí, observo, cuando me correcto. autoindago, observo lo que hay y lo tomo. Me hago cargo. Y me hago Porque, cargo. exacto, André, porque, a ver, la sombra, ¿por qué tiene peso? ¿Por qué nos condiciona y opera desde las sombras en nuestra realidad? Porque está en sombra, porque no la vemos, porque la tenemos atrás. Pero cuando viramos, giramos el foco y vemos, le hacemos frente de alguna manera, amorosamente, que es justamente decir, bueno, sos esto, estás acá, te reconozco, te acepto, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Por eso creo que una gran herramienta, más allá de la observación, porque ese es un primer paso, después se pueden abrir muchas ventanas, ¿no? Porque cuando uno se autoindaga, se redescubre, se recuerda, ¿no? Y aquí aparece, digamos, estas raíces, estos patrones, que primero hay que aceptar los que están, dejar de patalear, dejar de quejarnos, dejar de tirar la pelota Vic- afuera, ¿no? Victimizar, dejar el papel de víctima. Más claro imposible. Entonces, tomar lo que hay, tomar lo que traemos, porque lo que traemos puede ser nuestro aliado, depende cómo yo lo observe, puede ser nuestro vehículo, ¿bien? Por eso está bueno pensarlo desde ese lugar, ¿no? Hackear ese sistema, hackear esa Eh, intervención, porque somos, Correcto. exacto, ¿no? Porque todo el diseño está en nosotros, ¿bien? Somos creadores como la fuente, entonces todo está en nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es virar ese giro, o ubicarnos en el observador. Como siempre me gusta decir, es una frase de Nati esta, ¿no? Mirar no solamente el árbol, sino mirar todo el bosque, todo, porque Claro, somos un todo. Entonces cuando yo me sí, paro en ese lugar, la intervención, como dice una amiga, pito catalán, ¿no? Ahí empieza otro trabajo que no va a ser de un lunes para un martes. Esto lo tenemos que tener en claro. A veces nos puede claro, llevar una vida y bienvenido, si es en pos de nuestra evolución, bienvenido. Entonces, volviendo a la herramienta, amar el proceso, aceptar lo que hay, observar primero lo que hay, detectar ese patrón, ¿sí? Darle lugar, porque mirar a la cara al patrón, o la programación, o el miedo, o la culpa, es darle luz, porque si yo la miro de frente, estoy iluminando eso que antes estaba en sombra. Automáticamente cuando yo observo, esa sombra deja de ser sombra. Entonces, ¿qué claro, sucede? Empieza a perder el poder, porque toma poder, porque es lo negado, es lo que yo no quiero ver. Bien, por eso cobra esa magnificencia, ¿no? Entonces, observar, detectar y cuestionar, que es algo que muy pocas veces hacemos. Tomar esas verdades como absolutas, empezar a cuestionar, porque recordarnos, bien, yo creo que por lo menos, a ver, esto lo claro, todo lo que yo expongo no solamente es en base a lo que estudié, en lo que me formé, en lo que he leído, sino en la experiencia, primero personal, como humano, como cualquiera, porque yo también tengo que pagar el alquiler, yo también, ¿no? Somos todos, estamos en lo mismo. Esto está al servicio para todos, ¿bien? Y después en la experiencia,
bueno, en el servicio que yo imparto, ¿no? En las terapias. Entonces, poder cuestionarnos, preguntarnos si es propio, si lo adquirí, si lo heredé, si esto me pertenece, ¿no? Cuestionar lo que pienso, estoy pensando esto, ¿no? Y de esa manera la energía se redirige, empieza a cambiar el flujo de la respuesta, porque ya si hacemos, digamos, estas instancias, si nos permitimos la experiencia, porque es una experiencia, ¿no? Y es un camino, debe haber varios, eh, empezamos a darnos cuenta que empezamos a crear nuevas posibilidades, nuevas respuestas desde esta conciencia, desde esta resignificancia, ¿no? Y comenzamos a rediseñar Eh, el enfoque, porque esto se trata de hacer Perfecto. foco. Claro. Es por ahí, Me ¿verdad? encantó, viste, esto de rediseñar, porque acá entra otro factor que vamos a tener que aprender, que es el desapego, porque decime vos si no es real, porque nos pasó a todos, sobre todo cuando éramos más chicos y todavía estábamos en el círculo familiar, ahora somos grandes, todos nos independizamos, es más fácil, pero decime si no es real, y esto es lo que hay que aprender a desapegar, simplemente porque se terminó el ciclo, es la obediencia. Y, pero, ¿cómo hago para cambiar? ¿Qué va a decir? O sea, digamos, voy a ir específicamente al qué dirán o a la imagen social que cambia para todo nuestro clan, nuestro contexto familiar, donde sobre todo, no quizás las generaciones nuestras, pero de nuestros padres y para atrás, la imagen de la familia era según la impecabilidad que mostraba la familia ante la sociedad. No importa que adentro pasaban dramas, de todos los que ya sabemos, pero negativos, pero de la puerta para afuera de la familia, la imagen del clan tenía que ser correcta, no se podía dar una mala imagen, porque para que esto era así, para que ser aceptado en un trabajo, para tu imagen debía ser, uno debía vender una imagen impecable e incorrompible. Y esto significó para todos los clanes, en cuanto a contrato de linaje, significó entrar en los programas de obediencia y aceptar los castigos, así fuesen emocionales o psicológicos. Bueno, aquí es donde entran los contratos kármicos de clan también, cosa que vamos a tener que desprogramarlos todos. Todo se puede, ¿eh? Todo se puede, no estamos haciendo ningún drama porque acá todo se puede desprogramar. No nos olvidemos que ha sido una ilusión, ha sido una 3D virtual, holográfica. O sea, no es la realidad real de que se vive en el planeta Tierra. Ha sido como una existencia aparte, ilusoria. Bien, viviéndola dentro de esa realidad ilusoria, nos pareció, digamos, encarnamos todos estos males, por decirlo de alguna manera, y los enraizamos. Pero vamos a tener que aprender, fundamental también dentro de todo este proceso de desprogramación, a soltar la obediencia, porque nosotros nos hemos encarnado o internalizado todos los dramas, porque teníamos que responder a un clan, por ejemplo, o teníamos que responder a la imagen social, porque si no, no éramos reconocidos socialmente. Entonces no conseguías un trabajo o simplemente te echaban de la familia porque no ibas acorde a la familia. Y ahí hemos tenido otro ítem que desengramar hoy, muy importante, desprogramar, muy importante, que es la obediencia, porque hemos caído en los contratos kármicos por obedecer. Entonces, vamos a tener que aprender a desapegarnos y a manejar esta parte, porque no responder más a los patrones kármicos con la familia, con el clan sobre todo, que es el mayor problema de obediencia y sumisión. Pero a mí me escribe gente que me dice, pero porque me escriben que están en una crisis ya para terminar en un psiquiátrico. Perfecto, yo escucho cuál es el problema. Hay que desprogramar hábitos de obediencia con el clan y con los padres o tíos y abuelos, ¿no? Porque esto viene de generación en generación. Y entonces lo primero que responde la persona pero ¿cómo le voy a hacer eso ahora? Desprogramar los patrones,
tendría que ponerme ahora en contra de cuando converso, cuando hablo con la actitud de cada día con mi mamá, que ya tiene 80. Entonces le voy a causar el infarto o la muerte, o entonces terminan la mayoría, lo que me expresan es que no, prefieren quedarse dentro del plan obediencia, no modificar nada, no hacerse cargo de nada, no cambiar patrones, no desprogramar hasta que los padres fallezcan. Y tienen 80 años, y resulta que al cabo de 6 7 años, mis posteriores me han escrito en peores crisis todavía las personas, porque me dicen, Andreita, pero mamá no se muere nunca finalmente. Entonces, no se terminó porque caducó la vida de la persona con la que tenías los contratos y las programaciones. Y tampoco hiciste nada en 6 7 años para desprogramarte, pues entonces queda una sola cosa, que vas a estar peor que antes. Entonces, tenemos que tomar conciencia de todo esto porque el momento de desprogramar es hoy y de cerrar el ciclo Matrix 3D es hoy, no es dentro de 3 siglos, es ahora. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Y otra conciencia que tenemos que tomar es que si no lo hacemos, no entramos en nuestro nivel 5D. Esto es así, nos quedamos en 3D. Eh, por eso, para mí es muy importante recalcar que no es quedarse sentado en el sofá esperando que el planeta cambie y un día vos te despiertes y el planeta esté todo en quinta dimensión. No existe esa forma. La transferencia es de conciencia y toma la responsabilidad de salir de la fase 3D de cada uno y pasarse a la fase, empezar. ¿Cómo es pasarse a la fase superior o 5D? Es empezar a manejar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, con paradigmas nuevos que no tengan nada que ver con los paradigmas que estamos hablando, ¿no es cierto? Que nos llevó a una programación, que encima esa programación la encarnizamos, no, Claro. nos cuesta desapegarnos y entender que hay que desprogramar todo eso y que se puede hacer, se puede ir llevando el proceso perfectamente y no le vamos a causar a una madre el infarto, ni la vamos a desilusionar, un hijo desilusionando a un padre o una madre, porque para eso, queridos, están ustedes los terapeutas. Si no se puede hacer solo, con toma de mando, está el acompañamiento terapéutico y nadie sale herido, todos salen transformados. No sé si estás de acuerdo, dije. 100%. Gracias por ese aporte nuevamente, André. Bueno, otro tema, ¿no? Contratos kármicos, pacto entre las almas. Podríamos también estar 2 horas. Pero esto que ejemplificás está buenísimo para abrir un poco. Este ejemplo, que es concreto y real, que traes de esta mujer que dice voy a esperar a que mi mamá fallezca, no tiene sentido en realidad. Porque más allá de todo, más allá de los contratos, digamos, en la experiencia en dualidad que podemos generar, ¿no? Los contratos con las almas, pactos, votos y demás, hay pactos previos a encarnar, donde diseñamos las experiencias que vamos a tener y pactamos con las almas lo que vamos a aprender. Bueno, el ejemplo lo diste vos, ¿no? Con esto que si en una vida fui drogadicto, seguramente en la otra voy a compensar, ¿no? Desde el servicio a esa condición. Bueno, es una eterna compensación. Entonces, esperar a que se muera esa madre donde está interviniendo, ¿no? El alma con ese contrato, no tendría sentido esperar, porque en realidad la muerte no existe. Entonces, en algún momento, digamos, con esa alma que era la madre en esta vida, va a tener que reparar y sanar. O sea que yo creo que ahí está el cambio de paradigma, ¿no? Y elevar esa conciencia, darnos cuenta de nuestra condición, ¿no? Y abandonar esa ilusión. Pero, pero bueno, lo que decías vos, la zona de confort, ¿no? Que eso también es un programa que en automático nos jala, ¿no? Como que enseguida tenemos esa tendencia a decir, bueno, volvemos a lo conocido, porque incluso si lo conocido es un dolor o es un vínculo con una madre poco saludable, para esa mente reactiva, porque está la mente reactiva operando, es igual a sobrevivir, porque si yo ya pude Sí, sobrevivir a ese dolor, eh, vuelvo y ahí es donde ¿no? Ahí es donde me vuelve a correcto. jalar el rulo.
Correcto, es donde Entonces, volvemos a es caer en el rulo, correcto. exacto, exacto. Por eso, volviendo un poco a la observación, es lo que me permite darme cuenta de que estoy volviendo a caer una y otra vez en el mismo rulo, en el mismo patrón, que yo necesito trascender, integrar y trascenderlo, ¿no? Entonces, hacer, digamos, toda esta secuencia de autoindagarnos, de cuestionarnos, ¿no? Con el valor que tiene cuestionarnos, realmente genera un impacto en nosotros. Un impacto que es energético, es vibracional, pero que también es biológico. A ver, esto ya la epigenética lo demostró, ¿no? Como que el entorno, ¿no? Activa o desactiva nuestros genes. Entonces, es desde esa percepción, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este cambio? La neuroplasticidad también confirma que los pensamientos que yo sostengo en el tiempo van moldeando nuevas conexiones neurales, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es un poco, ¿no? Llegar, digamos, a alcanzar esa soberanía, elegir, realmente elegir qué pienso, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi acción? Esa es la conciencia, para dejar de permitir que todas esas frecuencias que intervienen mi campo y mi ADN dejen de operar mi realidad, ¿bien? Y de esa manera Tan vamos a simple, recuperar, exacto. ¿no? Claro, es tan simple, ¿no? Pero bueno, a veces la mente que nos dice que no es simple. Uy, pero son un montón de cosas, ¿y cómo voy a hacer? Y en realidad es tan simple como hacernos cargo y aceptar el bagaje de nuestra experiencia, aceptar todo lo que necesitamos aceptar, que es lo que queremos cambiar. ¿Qué es esto? Pasar de la víctima al ser creador. ¿Bien? Cuando yo estoy en víctima, no puedo reconocerme como creador, porque estoy en víctima, estoy en esa oposición, ¿no? ¿Qué pasa ahí? El personaje toma el mando. El personaje, el ego, la víctima, es el que opera. Y nuestro ser, nuestra esencia luminal, queda atrapada en esa experiencia, queda atrapada en esa realidad, ¿no? Pero si en cambio me animo a observarme, que a veces al principio nos va a costar, tal vez sí, tal vez no, y observarnos sin juicio, ¿no? Observar ese miedo, observar esa culpa, esos patrones, como mensajero, porque en realidad pueden ser agentes de cambio. Yo puedo, que para mí eso es hackear el sistema, ¿no? Es- La interferencia. Es tomar, lejos de querer tapar, como, bueno, como hacía, ¿no? Como decías vos, las otras generaciones, que todo se tapaba, todos puertitas para adentro, ¿no? Entonces, cuanto más impecabilidad quiero mostrar a la afuera para pertenecer, para que me acepten, bueno, puertas para adentro, imagínense, si estamos viviendo en oposición y en dualidad. Entonces, poder tomar a esa dualidad como mensajero, ¿bien? Como fuerzas que operan y que revelan esa distorsión que está en mí y que yo solo tengo el poder de reprogramar, de cambiar, de romper ese patrón, de transformarlo. Entonces, se van abriendo esas puertas, ¿bien? Cuando el observador entra en escena. Y desde ahí empieza a reescribir esa historia o esa realidad, ¿no? Porque en realidad no hay pasado, no hay futuro, hay un estado de presencia constante y eterna, ¿no? Entonces empezar, fusionarnos a esta conciencia superior nos permite habitar también la temporalidad, que somos un compendio de todo, ¿bien? Y si somos un compendio de todo, vamos a observar ese todo, ¿bien? Si no observamos, poco podemos hacer. Seguimos siendo funcionales a la programación, desde el sistema, desde el dolor, desde el sufrimiento y no desde la soberanía. ¿Bien? Correcto, impecable. Y en este proceso mencionaste algo, André, que es fundamental, que es el apego. Porque a veces no somos conscientes, pero estamos apegados al dolor, en muchos casos. ¿Sí? Entonces, autoindagarnos es también hacernos responsables de que muchas veces nosotros generamos esos mismos patrones porque estamos apegados, por lo que expliqué de la mente reactiva que busca sobrevivir, y si a eso que me dolió, por el cual yo sufrí,
pero sobreviví, vuelvo a eso. Entonces me Porque apego a ese sobreviví, programa, porque tenías porque asegurada la super, sobreviví. Claro, tenías pero hoy asegurada que por lo estamos menos, sabes que, claro, qué horror, la me super parece, qué horror. horrible, horror. Pero bueno, hoy estamos, digamos, cerrando ese ciclo. Sí, Para poder cerrar ese ciclo, tenemos que observar cómo opera también nuestra mente reactiva, cuáles correcto, son nuestros mecanismos, correcto. ¿no? Entonces, el alma no avanza si yo estoy apegado, porque quedo atrapado en ese engrama, en esa programación, en ese miedo, en esa fidelidad al clan, porque esa programación también está en nosotros, ¿sí? Por eso el cuestionarnos, y esto también lo hablo desde la experiencia, gracias a poder cuestionar, puedo identificar cómo otros personajes tal vez están pensando por mí. Bien, entonces me desidentifico, sea una abuela, un bisabuelo, una entidad. Lo importante es desde ese centro observar, discernir y con el acto soberano me desidentifico. Bien, si no me pertenece. Si me pertenece me tengo que hacer cargo. Es Bien, correcto. Otro tema, el hacerse cargo, Guille. Eh, Porque además tenemos una tarea posterior, cuando ya nos decides, no tenemos más identidad con eso y decimos, no, 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 yo no soy eso, empiezo de cero, empiezo a dirigirme en la vida de cero con mis propios paradigmas. Pero es que tenemos que hacer un trabajo interno ahí también, porque cuando no terminamos de entender bien, por eso es que hablamos tanto de la conciencia y no de la mente, que esto no se puede abordar, este pasaje de salir de la matriz 3D a la 5D si la persona no está en conciencia. No se puede abordar con la mente analítica reactiva, porque ¿sabes por qué? Desde mi punto de vista, ¿no? Pienso, así como charlando entre amigos, es una deducción mía, porque si nosotros vamos a desidentificarnos, no, yo no soy mi mamá, ni loca soy mi tía ni mi abuelo, pero después nos creemos que nos hemos salido de ahí, pero seguimos repitiendo los hábitos de patrones de conducta nocivos, lo seguimos haciendo sin querer, seguimos repitiendo los paradigmas, creyéndonos que no estamos repitiendo lo mismo que hicimos en el clan. Entonces, va a haber que hacer un trabajo intermedio de aprender a identificar paradigmas para no repetirlos. Pero además, ahí es donde nos tenemos que poner en el papel de creadores de realidad, porque tenemos que empezar a crear paradigmas nuevos para manejar las mismas áreas que antes manejábamos con paradigmas de obediencia, de miedo, de control, y todos esos espantosos programas que hemos vivido en la 3D. Bien, entonces vamos a tener que, no es solamente deshacer, reconocer y deshacernos, hay un trabajo de ser creadores de nuestras nuevas realidades y previamente, para que esas realidades sean buenas, vamos a tener que ser creadores de paradigmas nuevos, no viciar, patrones mentales, digo, como paradigmas, digo los patrones que salen enseguida de la mente a los que estuvimos acostumbrados. Fueron los únicos patrones que usamos, patrones negativos, los únicos patrones o paradigmas que usamos. Entonces vamos a tener que hacer, también lo quiero decir esto porque muchas personas me escriben y me dicen, Andreita, yo ya fui a una persona que hace corte de lazos, yo le llevé una foto, le llevé, no sé qué, el nombre de mi mamá y de mi abuela y del linaje, y la persona me cortó los lazos. Listo, ¿no es cierto, Andreita? No, no, perdone señora, pero no, porque si otra persona, puede ser que ayude eso, en que a ti te calme saber que llegó un punto que de alguna manera abordaste para empezar a cortar. Entonces, eso ayuda, adelanta, digamos, que tu mente empiece a soltar ese miedo, esa respuesta que estábamos ahorcados antes de saber que no había otra forma, o si creábamos otra forma, íbamos a ser condenados, o por la sociedad o por el clan.
Bueno, ahora quizás entendiendo que hay una forma de cortar la energía que hace que uno siga anclado a eso, yo siempre digo, o sea, trato siempre de mirarle el vaso lleno a todo, ¿no? Pero no te lo soluciona. Puede ser que te posicione a ti bueno, perdón, valga la redundancia, en una posición donde vos digas, bueno, hay una solución, puedo salir de esto. Como eso te da relax y tranquilidad, yo lo tomaría nada más que como, bueno, señora, tomó esa opción, ya es el primer paso donde uno empieza a tirar del ovillo, pero no es la solución. Volvemos al inicio de la conversación, nada de afuera te va a dar la solución, porque el que corta lazos de afuera como terapeuta o como lo haga, hace un corte de lazos, una persona de afuera, que vos vas con una foto del clan o de tu mamá o de tu papá y decís, por favor, córteme los lazos con esta persona, yo lamento decir que si al día siguiente, al mes siguiente y durante todo el año vos seguís ejecutando con los mismos paradigmas de patrones viciados y vas a estar viciado en tu conducta, no sirve de nada que energéticamente te hayan cortado la energía del clan, vamos a suponer que eso suceda, no tengo ni idea cómo trabaja un terapeuta que corta lazos kármicos, no tengo ni idea, pero de nada sirve que suspendas la energía, que sería una buena opción previa quizás, cortar el campo cuántico en el que esa programación negativa está, y generar, limpiar un campo cuántico nuevo, ¿no es cierto? O sea, restablecer el campo original sería, pero es que no va a suceder nunca mientras tanto la persona se quede tranquila en que otro te lo resolvió, pero la persona sigue usando los mismos patrones nocivos y viciados, y sigue teniendo las mismas conductas para consigo mismo, para con la vida, para con la sociedad o para con el clan. Entonces, no sirve de nada si no cambiamos, no sirve de nada quedarse a mitad del camino del proceso, es lo que quiero decir. Reconocer, entendamos, porque nosotros lo entendemos perfectamente, pero quizás quien todavía ni siquiera entró a resolver esa parte de su vida o esa desprogramación, que la tenemos que hacer todos los humanos, todos, nadie está elegido acá, porque nosotros todos entramos encarnando por el holograma 3D. Así que todos pasamos por la 3D, todos tuvimos estos patrones de conducta y todos los vamos a tener que desprogramar. Desengramar desengramar, engrama significa programación negativa. Eso significa engrama. Así que o decimos desprogramar o decimos desengramar, que es lo mismo. Eh, Cambio de hábitos, querido, viene, o sea, tomar la responsabilidad de cambiar todos nuestros paradigmas de conducta, porque donde repetimos el paradigma enviciado, vamos a volver a jalar al estado anterior. Eh, y me encanta, porque todo esto tiene que ver con la neuroplasticidad, como lo nombraste. Ya nomás, mirá, te engancho para un próximo capítulo, porque en este estamos entendiendo ahora, o sea, podríamos completar en otro, entendiendo las pautas de cómo, digamos, como si fuera en forma de manual, cuáles serían los ítems a cambiar, porque una vez tenemos que entender, para que entendamos la parte buena de todo esto y que todo esto lleva a un excelente camino y puesta nos asegura la posición en un nivel superior, es la neuroplasticidad. Porque nosotros, bueno, esto lo vamos a ver en diseño humano, pero nosotros tenemos que saber que cuando ya depende de nosotros el tomar paradigmas nuevos o en base a paradigmas que nosotros ya consideramos, o los tomamos o los creamos, pero que son definitivamente para darle formato a nuestro nuevo nivel. Por eso es como tú dices, que es yendo para adentro, no es tomando nada de afuera, es de co-creación de uno. Lo que sucede justamente es que empieza a se crean, perdón, nuevos campos neurales, nuevas redes neurales. Nosotros no estaríamos modificando los hemisferios cerebrales
a nuevos paradigmas, nuevas conductas, sino que estaríamos creando en otro espacio, que es toda la parte cortical frontal, nuevos campos de redes neurales que nunca las tuvimos ahí, ¿sí? Con la programación vieja nosotros usábamos las redes neurales de los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, y ahora estaríamos neuromodulando, digamos, un sistema de red cognitivo nuevo en la cortical frontal, detrás de la frente. Y ahí es donde nosotros instalaríamos, es instalar un programa con los paradigmas completamente nuevos, los patrones nuevos de conducta, que lo hemos hablado cientos de veces, que ya estarían ahí en un formato que es, no se puede destruir ese formato porque esos nuevos paradigmas estarían basados ya en el nivel superior del propio ser que hace los cambios de paradigma, que son basados en las 12 virtudes: la belleza, la armonía, la compasión, el servicio al otro, el amor, la belleza, la empatía. Todo eso es una nueva programación que se instala en el cortical, en la parte cortical frontal, creándolo desde cero el campo neural, y se empieza a armar la nueva red. Eh, no me podía pasar esta parte, ¿sí? Porque si no, quizás para la persona que no sabe el conocimiento, vuelve, digamos, se engaña en su mismo proceso, cae en el propio autoengaño de decir, como corté con mamá o como corté con papá, problema solucionado para desprogramar toda la 3D. No, porque si vamos a usar después, co-creando lo nuevo, los mismos paradigmas viciados o patrones de hábitos de conducta viciados, es el típico proceso de decir, yo no lo hago, pero después cuando tengo hijos y son chiquitos, finalmente los educo repitiendo los patrones de papá y mamá. Eso sucede muchísimo, yo lo vi muchísimo eso, y eso es lo que tenemos que cambiar. Todos los paradigmas de conducta, de patrones viciados. Es un Bueno, proceso con muchos pasos. sí, 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 y con la experiencia, ¿no? Porque esto de desengramar, como decías, ¿no? Lo hace la conciencia. Por eso, desde mí, con todo respeto a todas las personas que acuden a esto de llevar las fotos, ¿no? Y hacer los cortes, en realidad lo tiene que hacer la conciencia. Para eso No hay, estamos acá. no hay Y otro. aparte, André, esta humanidad, todos los encarnados, tenemos una oportunidad que no pasa siempre, que estamos, digamos, atravesando, somos los encargados de atravesar este punto de inflexión, este cambio de paradigma. Entonces, Por eso que si lo somos observamos voluntarios. claro, exacto, si lo observamos, nos cambia toda la realidad, nos cambia el juego, ¿no? Nos cambia el Pero juego. está Genial. exacto, exacto. Esto que decís de desengramar, si me permitís, André, contar un poquito, porque para las personas Sí, que no han estado en obvio. la clase, ¿no? Esto de los engramas y cómo se reactivan estos patrones. Como decís, es una programación, ¿no? Es una huella psicoemocional que queda alojada, registrada como una experiencia que genera esta carga emocional. Ahora, esta carga emocional que no ha sido procesada conscientemente. ¿Por qué? Por la mente reactiva, ¿sí? Que no procesa, no discierne, graba en automático esa memoria que queda activa en mi sistema como un archivo que está vigente, que está activo, ¿bien? Y se reactiva y se reabre cada vez que experimento una situación similar, ¿bien? Entonces, nos puede generar para aquellas personas que no estén en este conocimiento y que quieran hacer ese auto-check, ¿no? Ese testeo, bueno, cuando están estos engramas generando efectos en nosotros cuando repetimos vínculos, ¿sí? O maneras de vincularnos no saludables, cuando se repiten los síntomas, cuando repetimos conflictos, cuando distorsionamos la percepción, ¿sí? Cuando me creo eso que siento, me creo que soy ese miedo, que soy esa culpa o esa sumisión, ¿bien?
Entonces la energía queda atrapada en esos circuitos cerrados. Bien. Entonces, sobre todo, sumisión, como dijiste, miedo, patrones de pensamiento que se reactivan basados en una amenaza constante, basados en esa inseguridad, producto de ese evento, de ese trauma, ¿no? Culpa, sensación de haber hecho algo mal, ¿bien? Aunque no sepamos qué es, pero lo sentimos, ¿no? Algo que puede merecer un castigo, ¿bien? Desvalorización, carencia, Bien, ¿no? Pero esto, bien. insisto, como para redondear acá, la fusión con el personaje. Nos sobreidentificamos, ¿bien? Entonces no discernimos, no nos liberamos, no Correcto. somos autónomos, ¿no? Y el verdadero yo, la esencia, queda desplazada. Entonces, si estamos hablando de cerrar este ciclo, es desapegarnos de este mecanismo, porque es un mecanismo basado en la dualidad, ¿no? Por ejemplo, personas que yo lo observo en mí, primero siempre desde mí. Personas, por ejemplo, que dicen, soy ansioso, ¿no? Soy ansioso. Es un montón, porque estoy poniendo en el verbo, en la palabra, estoy decretando, y eso es un mandato también, ¿no? Sí, En vez de correcto. decir, estoy sintiendo ansiedad, que no es lo Claro, mismo. que no es mío, es provocar, ¿qué me lo estará provocando? Entonces te das la posibilidad de poder observarte. Y cuestionarlo, ¿no? Cuestionar estas verdades, como por ejemplo, muchos casos cercanos, siempre me abandonan, en vez Sí, de estoy repitiendo una percepción de abandono, porque sí, tal vez ni siquiera la están abandonando, es una percepción, ¿no? sí. Entonces el poder de discernir, ¿sí? Funda- Desprogramarnos es separar al alma del guión, del sí, personaje. Y cuando dejamos de creernos el personaje, a ver, no siempre, ¿no? Porque tampoco nos vamos a... Porque eso también es polaridad, creernos el ser elevado, ¿no? A mí nada me toca, a mí nada me entra, ¿no? Tampoco. igual, de esos también Es, hay. de esos también hay. Yo creo, Exacto. permíteme meter este bocadillo, yo Sí, creo que cuando nosotros entramos en esa fase, yo ya estoy, ya eso a mí no me afecta, yo creo que es justamente donde más estamos hundidos en el miedo a hacernos cargo de las desprogramaciones y todo eso. Creo que es el punto al contrario de más miedo de la persona, menos autenticidad. exacto. Y estamos caminando hacia esta conciencia, o sea, hacia nuestra autenticidad. Y para eso hay que discernir. Claro, ¿Sí? no, Y el miedo, como decís, por ejemplo, el miedo puede señalar una falta de confianza en mi poder interior. Entonces el miedo es un mensajero, me está dando un aviso, me está dando claro, información, que eso es exacto. fundamental, Sí. ¿sí? Bueno, entonces, algunas claves, ¿no? Como para cuestionar esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me está queriendo mostrar ese miedo? Nos detenemos, no dejamos de sentir. Acá no se trata de dejar de sentir ni de tapar ninguna emoción, sino de disociarnos, desdoblarnos, porque tenemos esa capacidad. Un segundo, ir para adentro y preguntarme, ¿qué me está queriendo mostrar el miedo? O, por ejemplo, ¿de quién es esta culpa que estoy sintiendo? Porque tal vez no es mía, tal vez es de mi mamá. Pero si no me hago esta pregunta y no me lo cuestiono, no voy a abrir otras posibilidades. Y otra cosa, por ejemplo, nombrarlos, empezar a cambiar el modo, ¿no? Nombrarlos como estados que son pasajeros, no Ah, como identidad, óptimo. Ese fue, ¿no? Como una perdón que te nube. interrumpo, ese fue como yo en su momento que tuve que empezar Sí, no, no hace mucho, era unos 5 años atrás, ese punto fue el que yo utilicé, la disociación y el ver todo lo que me pasaba como una película que me transcurría por afuera. eso es. Es que ahí estás posicionada en el observador, en el director, no en el actor. Porque en realidad somos el actor, somos el director, Director, somos el escenógrafo, somos el que construye el teatro, somos el todo, somos la el, experiencia misma, el que hace el ¿no? guión, porque nos vivimos reprogramando a ver qué vamos a decir el domingo cuando vaya, sigo con el clan, yo como ejemplo,
o cuando vas a tu trabajo. Ya decime si no nos ha pasado a muchos, decir, no querés ir a vivir esa circunstancia ese día, pero como tenés que ir, vas programándote lo que vas a decir o cómo te vas a controlar si sale el tema. Somos los programadores también. Exacto, exactamente. Somos el títere y el titiritero, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso digo que el plan es perfecto. La experiencia es, yo cada día me enamoro más, sin dejar, no me creo ni un erudito ni nada, o sea, atravesando y sintiendo todo lo que la experiencia me abre, ¿no? Pero tratando de a poquito, en la balanza, ¿no? En la víctima, bueno, empezar a darle un poquito al observador, a la presencia, al yo soy, ¿no? Empezar a hacer ese entramado, esa conexión con el yo soy, ¿bien? Y como para ir cerrando, André, algunas herramientas como prácticas, ¿no? Que Ay, podemos hacer genial. ahora. Bueno, como las acabo de dar, ¿no? Pero esto de autoindagarnos, preguntarnos, ¿desde dónde estoy observando esto que sucede? O, por ejemplo, ¿qué personaje estoy interpretando ahora? ¿No? En la filosofía yogi, ¿no? Que habla de los roles, tiene otro nombre, ¿no? Pero estar presente en en el rol de madre, en el rol de hijo, en el rol de comunicador, ¿bien? Pero, ¿qué personaje? Poder discernirlo, poder hacerlo consciente, ¿no? Es como un autoescaneo constante, Sí. ¿bien? Otra pregunta, ¿ese pensamiento, esta emoción es mía? Preguntarlo. ¿Cuántas veces nos preguntamos si esto que siento es mío? No nos han inculcado eso, ¿no? Por mi culpa, ¿no? Recordamos esto que, bueno, hasta hace no mucho nos hacían hacer, ¿no? Y una pregunta que para mí es fantástica, que abre otras líneas de tiempo, diría yo. ¿Cómo respondería yo si no tuviera ese miedo o esa culpa? ¿O quién sería yo sin este miedo, sin esta culpa? Y ahí empieza a aparecer en nosotros, nadie viene de afuera a decirlo, esa programación prístina, original, esa programación en luz. Está. Y eso lo hace la persona, por lo menos en la terapia que hago yo, en las regresiones, todo lo hace la persona. Nadie, no es el facilitador, no mete información, ofrece una técnica, una guía que es totalmente ecuánime y abierta, para que el alma aúne esas líneas de tiempo, repare, desprograme lo que tenga que desprogramar. ¿Bien? Y después prácticas, como algo tan sencillo y tan simple como sentarnos y respirar. Hacer una Claro. respiración que a mí es una de las que más me gusta, la cuadrada, justamente el cuadrado. 4 segundos, por ejemplo, inhalo, 4 segundos retengo, 4 segundos exhalo y 4 me quedo en el vacío. ¿Bien? Sí, Esto nos aquieta, esto nos invita a ir hacia adentro, a registrarnos, a conectar con el registro, con la propiocepción, lo que me está pasando en este momento. ¿Mm? Bueno, hay mucha gente, André, que tiene la visión muy desarrollada, le es muy sencillo visualizar también, también. ¿no? Imaginarnos, visualizar el tubo luminal del ADN, ¿no? Siendo purgado, siendo limpiado por la luz. También hablarnos o escribirnos en tercera persona, porque eso nos permite desidentificarnos. Lo Eso me he encanta hecho. porque vos lo haces. Me Sí, encanta. lo he hecho. Lo he hecho. Es una herramienta, pero es maravillosa porque cuando uno lo empieza a hacer, te empezás a sorprender, Sí, ¿no? Porque te observas desde afuera, desde ¿no? afuera. Sí. Escribir, hablarnos, bien. Eh, Así que bueno, todo este objetivo es volver al centro, integrar toda la experiencia para poder liberar, porque nuestro ser en realidad no busca polaridades, busca el centro, ese movimiento centrípeto, ¿no? Todo hacia el centro. Por eso que si aún me creo el ser iluminado o que fumo bajo el agua, porque esto ya lo sané, esto ya lo corté, ya está, la vida y la experiencia y el plan me va a ofrecer esa sombra que yo no quiero ver. Claro. ¿Bien? Exacto. O Sí. sea, cada emoción que yo rechazo o cada dolor que niego o cada personaje que decido sostener es una invitación para hacer todo este trabajo, ¿no? Pasar de esas marionetas a ser el ser creador, retomar
el mando. ¿Sí? ¿Por qué? Retomando y acá cierro, esto que decías al principio, la cuarta dimensión. Hoy este momento es clave. Es una transición entre la tercera y la quinta dimensión. Y esto que me encantó, que una vez lo dijiste en red, estamos atravesando el cuello de botella y donde los extremos se intensifican. Por eso miramos hacia afuera o prendemos la televisión y el mundo está como está. Porque la polaridad está llegando a su máxima expresión para integrarse. Bien, este cuello de botella es esta transición dimensional. Esos polos se refuerzan, haciendo más evidente todas las contradicciones del sistema de la Matrix y del sistema propio. ¿Sí? Haciendo la contraposición para poder verlo. Exacto, para verlo y elegir qué camino. Correcto, correctísimo. Porque todos tenemos esta posibilidad, todos. Todos. Y todos tenemos que elegir con nuestra voluntad y nuestra conciencia si seguimos el programa dualidad o si avanzamos hacia la integración y hacia esa unidad, atravesando este cuello de botella, ¿no? Sí. Entonces, mientras más personas van transitando este camino, mientras personas se van desprogramando, se facilita esta masa crítica, facilita el camino al colectivo, ¿bien? Dos sistemas, dos programas, tercera dimensión, programa de polos, bueno, malo, luz, oscuridad, víctima, victimario. Es útil para hacer experiencia porque vinimos a eso, pero ahora estamos cerrando ese programa, porque necesitamos empezar a crear desde la unidad, con este nuevo paradigma, la quinta dimensión, donde no niega los opuestos. Por eso no se trata de esconder, de tapar, los integra, los transforma, los alquimiza, camina por el centro. Por eso el cuello de botella me encanta la imagen, ¿no? Porque vos en un embudo, ¿qué tenés que hacer? Presionarte, como la presión que hacemos al carbón para convertirlo en el diamante. Estamos haciendo Bueno, eso. Estamos ese presionando. sería el proceso, meterle presión al carbón para que surja, para que se transforme ese carbón en diamante. La dureza que se adquiere cuando se pasa del estado del carbón al primer estado de cristalino, de cristal, el primer estado es el silicio, el cristal de silicio, la dureza que adquiere es tal que cristaliza todo lo nuevo, lo cristaliza por la dureza del cristal. Es que ese es el proceso que estamos haciendo, Guille, el de cristalización. De hecho, en los software de las dos mallas 3D y 5D, el software de 3D es Rulo 33 Karma, Infinity Rulo 33 Karma. No es porque tenga que ser infinito, sino porque es un ciclo infinity hasta que vos lo cortes, que es lo que estamos hablando hoy. Cuando vos lo cortás, te traspasás a otra malla que tiene otro programa y que justamente se llama Crystal o Crystal 999 Unixitron. Ese es el nombre, Unixitron. ON, apóstrofe ON quiere decir atomización de todo en un solo espacio o lugar. Y Unixitron, unidad o unificación. Justamente así más claro, imposible. Es en uno tenés el rulo infinito hasta que lo te haces consciente y lo cortás y le das fin al bucle, al loop, como bien lo decís. Y el otro es el de cristalizarse, Cristal 999. También lo estamos viendo porque me gusta esto que citaste de la epigenética y de los genes y del ADN, porque por eso nosotros podemos seguir en el Infinity Rulo, porque es la construcción del carbono que es modificable. El carbono vos lo podés, le podés meter voltaje hasta que lo transformas en cristal o diamante. Entonces, por eso es carbono 666 en la estructura molecular del cuerpo humano, no la estructura del carbono del silicio. La del cuerpo humano es 6 protones, 6 electrones, 6 neutrones, porque hasta ahí esa cantidad de 6 electrones, protones, es la que permite la movilidad. Cuando nosotros pasamos a tener 999 en la estructura molecular del cuerpo,
no del carbono ni del silicio, en la del cuerpo se reestructuran los cromosomas y el ADN, eh, a través de la nueva reestructuración gracias a los codones, que los tenemos, todo esto es la genética. Entonces nosotros, eh, digamos, se transforma en una estructura de mayor sostén que es cristalizada. Cristaliza en 9 electrones, 9 protones, 9 neutrones. En la cristalización de las 9 partículas, 9 por 3, 27, 7 más 2, 9, y el 9 es en el sistema decimal, donde nosotros estamos llevando el desarrollo en este planeta, del 0 al 9, sistema decimal. Cuando vos llegas al 9, quiere decir que cumpliste un nivel de cristalización. Entonces te permite pasar 6 por 3, 18 también es 9, pero cuando llegaste al 9 del carbono, te permite saltar al nuevo ciclo decimal del silicio. Y cristalizás nuevamente ahí en 9. La importancia que tenemos de salir del carbono al silicio en esta cristalización de conciencia y suelta del periodo carbono, que fue el de la tercera dimensión, es que es muy importante, no es un paso más de cristalización, sino que en esa cristalización nosotros estábamos separados de nuestro yo superior, quiere decir de la mónada de origen con programa cristalizado en amor, conciencia, y estado Mahatma, el estado más alto del alma, que es la conexión con nuestra propia divinidad. Y entonces en este salto al 999 nosotros fusionamos con la divinidad, literalmente, y logramos el estado Mahatma, el estado más alto de la vibración del alma, por cuanto conectamos en la nueva cristalización, eh, con el estado, bueno, a esto es lo que le llaman en sí el estado crístico, pero para no quedarnos varando quizás en la parte dogmática, porque si no entendemos que el estado del Cristo es que tenemos que seguir los dogmas de Jesucristo o de Buda. No, fue al revés. Ellos vinieron a hacerlo y para mostrarnos a nosotros cómo lo teníamos que hacer, a qué estado teníamos que llegar de iluminación, ¿no? No siguiéndolos a ellos, sino practicando nosotros en la transferencia de software, por decirlo de alguna manera. Qué interesante todo esto, querido Guillermo. Ahora cerrás, no, perdón que te corto a cada rato, pero a No. mí se me abrieron como 3 ventanas más para seguir. Decime si no. Seguimos, André, un placer para mí. Yo al servicio, Por, así que me por encanta. ejemplo, Sí, sí, a mí podríamos, también. por eso, eh, podríamos enfocar otro, por ejemplo, específicamente en el cambio de paradigmas y neuroplasticidad, cómo eso va generando nuevo campo cuántico, y después vamos a funcionar en base a ese nuevo campo cuántico, que en esta transferencia, ese campo cuántico no es independiente de la Tierra nada más, de la tercera dimensión, sino que ya es conectar con el nuevo o generar nuevo campo cuántico, es exactamente la caída del velo para poder conectar con la multidimensionalidad y el campo cuántico del cosmos. Es, Me encantó porque sería la contraparte, la contracara del programa de hoy, ¿no? Que vimos la programación negativa. Y exacto, ahora me encanta, me André, me encanta, me encanta. encanta. Sí, sí. Y todo Bueno, esto que te dejo decís terminar es tan eso, así. porque perdón que te interrumpí mil No, veces. no, no, por favor, gracias. Gracias porque se me abren más ventanas, ¿no? Pero esto que decís, son programas. Ubicarnos en esa conciencia nos hace entender eso, ¿no? Una mirada más ecuánime, más neutra. Porque desprogramarnos yo creo también que es desalojar un poco el dramatismo, ¿no? Y el humano Sí, para el dramatismo le gusta, hay un apego ahí, entonces sí. nos involucro, yo me involucro también. Entonces, entenderlo desde ese lugar, eh, es como ir a la escuela y de repente alcanzás determinado gradiente, determinada sabiduría y vas a la universidad. Son dos programas Es que eso, ofrecen, es eso, son dos es vehículos eso. que ofrecen, son dos plataformas que ofrecen un abanico de posibilidades para experimentar, ¿no? Exacto. Entonces, ahora nos toca este gran traspaso que nos permite caminar en esa coherencia, Eh, en coherencia emocional, psíquica, y crear.
crear desde esa coherencia, desde esa estabilidad. Porque si hablamos de que necesitamos pasar por el... iba a salir una mala palabra, por de El botella, cuello de botella. cuello de botella, necesitamos llevar todo a ese centro, ¿sí? Sí, sí, Y caminar en ese centro para recuperar ¿qué? El origen, el sentido original, el propósito. Entonces, en este punto, desprogramarnos no es olvidar nuestra historia, es recuperar ese sentido original de la experiencia en la materia. Y desde ahí, volver a recordar y volver a activar el diseño original, el diseño del alma, que es libre, que es consciente y que es soberano, porque el diseño de nuestra alma es soberana, ¿no? sí, El alma es en realidad, en su estado esencial, está liberada de programaciones limitantes, puede expresar la verdad, ¿no? Sin restricciones. Es el ego, es la víctima, es el humano, es la mente reactiva, ¿no? Entonces, volver un poco y con esto cierro, volver un poco para cerrar la charla de hoy, eh, a que todo esto tiene un buen fin. Por eso me encantó la idea de hacer la contrapartida, la contracara, ¿no? Eh, volver a conectar con el diseño original, con nuestra soberanía, recuperar nuestro poder creador, nuestra autoridad, perdón, sobre nuestra propia experiencia, porque es nuestra, y la rediseñamos y la reescribimos día a día, con cada acto, con cada acción. Por eso caminar en la coherencia, ¿no? Antes, obviamente, tenemos todos los pasos que ya los hemos desarrollado, eh, sin delegarla, sin rendir nuestro poder a fuerzas externas. Es volver a tomar nuestro poder volviendo al origen. ¿Sí? Ahora, y con esto ya está, ya terminé. Si yo no logro hacer esto, como muy bien dijiste vos, por mí mismo, mediante la experiencia avanza, bueno, ahí sí hay un montón de terapeutas, de espacios, ¿no? Yo creo mucho en los espacios y en los caminos terapéuticos que nos permitan conectar con nuestra autonomía. Por eso, en este punto, digamos, las regresiones que hago, ¿no? La apertura de las memorias, le permiten a la persona indagar en sí, ¿no? Eh, con esa autonomía, dándole el espacio con total libertad, porque claro, revisamos engramas, revisamos líneas de tiempo, revisamos vidas pasadas, que en realidad no son pasadas, porque el alma es atemporal, o sea, si el alma quedó un fractal de alma o una fisura atrapada allí, hay una parte mía que todavía está reviviendo y reexperimentando. ¿Qué hacemos en esta terapia? Expandir el campo de conciencia, permitirnos con nuestra voluntad revivenciar esa experiencia que está vigente, que no es pasado, ¿sí? Para nosotros, personas, sí es pasado, pero para la condición álmica atemporal, para el ser, eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, por eso el valor de desprogramarnos, de cerrar esas líneas de tiempo, ¿sí? Y exacto. aunarlas en el centro, para poder integrarlas. Así que bueno, esto, sepan que quienes no puedan hacerlo, hay espacios, hay terapias, no solamente están las regresiones, hay muchísimas áreas que abordan esto, pero siempre con alguien serio, con alguien, digamos, ¿no? Que no solamente resonemos, alguien que pueda sobrellevar, porque es un trabajo que necesita ser muy respetado, porque el terapeuta no puede intervenir ni con su juicio, ni con No, sus claro. creencias, ni con sus memorias, ¿sí? Que es una de las cosas que más trabajamos en las formaciones, que estoy feliz que ahora en breve comienzo una, así que eh, ¿por qué me pone muy feliz? Porque es una terapia, generar terapeutas permite que esa red, ¿no? Se pueda expandir, esa red terapéutica, así que ahora en septiembre, bueno, Perdón, excelente, para preparación para terapeutas. Excelente lo que estás diciendo, porque entonces lo que vas a dar es formación para terapeutas. No, yo te formación estaba para escuchando terapeutas. atentamente. No, maravilloso, maravilloso, porque aquí es donde yo voy con el tema de toda la nueva forma y un poquito, perdón por lo que voy a decir, pero abandonar las viejas formas porque socioculturalmente también tenemos que hacer estos traspasos y ahora comienza todo lo que es
yo no lo llamaría lo holístico, lo llaman holístico también, pero no lo llamaría, yo lo llamaría terapias y ya sin separación, si es el médico, el psiquiatra, el psicólogo, sino un terapeuta que sepa implementar eh, porque el abordaje de cada ser humano, nosotros como seres humanos somos diferentes, nadie es igual a la otra persona o nadie es afectada. No existen dos personas que sean afectadas igual por el mismo problema, ¿no? Sufrimos de manera diferente. eh, Nosotros, la parte cognitiva de cada quien es diferente, entonces es necesario también adaptar. Estoy feliz por lo que acabas de decir, porque siempre es un nivelaje, ¿no? Cuando un nivel toma más posición, el otro se tiene que acomodar. Esto es así, porque nosotros debemos vivir desde lo que vivimos hasta el abordaje, siempre tiene que ser equilibrado, siempre tiene que ser en un punto neutro. Entonces, eh, es necesario, es fundamental, es la piedra fundacional para mí, para la quinta dimensión, es porque con esto quiero volver a repetir, Guille, y perdón que te corto, quiero desmistificar esa idea de que porque vamos a estar en una quinta dimensión, el mundo va a ser perfecto. No, seguimos como estábamos, pero en un nivel tan superior que podemos ya ir cerrando ciclos, pero se van a abrir los nuevos para la quinta dimensión, y en cada dimensión nosotros tenemos nivel de aprendizaje. Perdón que lo compare, pero es como en los jueguitos de video game. Perfecto, le ganaste a la máquina, pero pasaste al siguiente. O sea, siempre dentro del juego, digo, perdón, vas ganando niveles o posiciones y pasas al siguiente nivel donde tenés otro desafío. Esto es la quinta dimensión. La quinta dimensión no es que pasamos al paraíso terrenal y todo va a ser perfecto y divino. No es eso, es un gradiente muy mejorado donde vamos a seguir haciendo experiencia humana. Por cuanto, dentro de esa experiencia nueva, el abordaje, o sea, ya la experiencia se va a alivianar, no va a ser con tanta presión como en el carbono 3D, pero vamos a tener que, necesitamos abordar las nuevas circunstancias que nos van a pasar en la 5D, y ahí es donde necesitamos lo que acabas de decir, ya una preparación en un nivel superior de los profesionales, donde a nivel profesional vamos a tener que integrar. Si nosotros aprendimos a integrar todo para pasar de nivel, a nivel de los terapeutas que acompañan, se necesita integrar todos los abordajes, bueno, los referentes al área que vamos a tratar, y viene la medicina integrativa, no queda otra, no Sí. queda otra. Y las terapias de abordaje van a tener que integrar todos los aspectos. Feliz me pone que des preparación para capacitar terapeutas. Sí, André, Decinos, por gracias. favor, porque hay mucha gente que recién nos ve, como decimos en red también, recién se están integrando, perdón, después nos dejas tus redes y o los links, todos los linkeos donde puedan tomar las capacitaciones, los que ya son terapeutas. Bien, bueno, gracias, André. Sí, sí, les puedo dejar a los chicos el link para que la gente, quien resuene, con un clic ya se Ah, informen, bueno, porque ah, es un bueno, trabajo, es maravilloso esto de la unificación de la medicina integrativa, ¿no? Cómo también se unifica con estas terapias, cómo también los médicos integrativos, ¿no? Comulgan y hacen un sí, equipo de trabajo con terapeutas que no son médicos. A mí me fascina. Es un, bueno, a mí me encanta dar clases. Desde chico doy clases, antes con la música, con el arte, ahora, digamos, desde las manifestaciones del alma. Y es una capacitación, es una formación que no es de un fin de semana, dura mínimo 9 meses. ¿Por qué? Porque las claro, correcto, personas se van a capacitar, no solamente se van a capacitar para trabajar con las memorias, en todas las multimanifestaciones y las experiencias del alma en su multidimensionalidad, ¿bien? Porque no es lo mismo trabajar con seres adheridos al campo, ¿no? Con almas perdidas, con lazos kármicos. Entonces, hay una gran capacitación, pero antes de la capacitación, la persona tiene que pasar por la experiencia, el trabajo.
la técnica, que es una técnica que justamente eso permite trabajar con las múltiples manifestaciones, ¿bien? Qué Entonces, genial. esto lo digo porque hay personas que se suman, pero claro, después se dan cuenta que en realidad primero está el trabajo con nuestras propias memorias a lo largo de la formación, ¿no? Y dicen, bueno, esto es necesario, hay que pasarlo por la experiencia para que en un Sí, futuro sí. uno pueda sostener y acompañar y guiar el trabajo de otra persona, hay que pasarlo por la experiencia. Así que, bueno, quedan avisados para que lo sepan. Así que, bueno, gracias, André, Me por el parece lo espacio. A más mí me... coherente. Claro, claro. No, querido, por favor, Eh, acá, ya sabes, nos conocemos de años. Los agradecidos somos nosotros, que seas quien compartas toda la formación, la capacitación, no solamente que nos orientes con la información, sino que tomes la responsabilidad de, justo hace 2 o 3 días puse un posteo donde nosotros tenemos que entender que, lo voy a decir con otras palabras, no las del posteo, pero cuando nosotros hagamos la transferencia, ¿no?, de software de 3D a 5D, y vuelvo a repetir, no es para que, listo, ahora la vida para mí en la Tierra va a ser divina, perfecta, me tiro panza arriba, total, todo va a ser perfecto. No es así, porque vamos tomando gradientes. Lo hemos hablado también en red, que ya las personas que se vayan nivelando, vayan tomando el nivel 5D, comienzan a ser maestros en la Tierra, pero no quizás con la creencia que hemos de superioridad, que el maestro supera al alumno, así como lo hemos entendido en la 3D, sino que es obligación de servicio en la 5D. En la 5D realmente no empieza el paraíso y el disfrute panza arriba. En la 5D empieza realmente la tarea para la que vinimos a la Tierra después de nuestra resignificación, que es ser maestros de asistentes para el resto de la humanidad que todavía tiene que hacer el trabajo. Unos irán primero, otros irán después, pero el que va primero, ojito, que eso es lo que hemos firmado en el contrato, aunque no nos acordemos, es comenzar a ser, repito, no maestros ciruelas de decirle al otro lo que tiene que hacer, sino maestros de amor, maestros de asistencia a la humanidad. Unos ayudan a otros, ¿sí? Y entonces este es el punto exacto donde estás, este punto referencial, por ejemplo, de capacitar terapeutas para que otros es que eso es la maestría, eso es la maestría. Cuando uno adquirió un nivel, hay que obligatoriamente, así es el plan, nos guste o no, es lo que firmamos, esa persona que ya logró el nivel y su propia resignificación y capacitación, va a ser obligatorio que expanda y maestros de sabiduría sería o maestros de amor, ¿sí? Y lo haga por el resto de la humanidad. A mí me encanta toda esta parte. Yo no sé qué opinas. Yo no le veo el drama al holograma, al coso, yo no le veo la parte, nunca le vi la parte dramática. no, 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 yo tampoco, André. O sea, menos ahora, ¿no? Que uno, digamos, y es muy, muy bonito ese instante, por lo menos a mí me pasa, eh, de identificar cómo eso que estuvimos hablando hoy, cómo ese mecanismo quiere salir, ¿viste? Y es ese instante que detenés y decís, Sí, para, ¿no? sí, Acá estás, o sea, manifestate, en palabras así bien ordinarias, yo te banco. Es como el sí, hermano como mayor que decimos se hace acá. cargo de su hermano menor, Sí. ¿no? Que es Es que el es personaje. esto. Bueno, y nosotros buscamos eso mismo. Fíjate, que vivimos buscando que los extraterrestres nos vengan a ayudar o a solucionar, siempre estamos buscando el hermano mayor. Es así, es una cuestión media nata, pero lo que vamos a tener que aprender es que no estamos acá dentro del planeta Tierra para pedirle la ayuda a que te la vengan a resolver de afuera. No va a suceder porque no está en el plan, porque nosotros tenemos que aprender a ser los creadores de todo. Entonces se encierra en la burbuja del planeta Tierra dentro de varios niveles ascensionales. El proceso lo tenemos que llegar antiguamente. A mí es un término que tampoco me gusta, pero bueno, como es el que se usa, lo digo, de que el plan es que nosotros acá dentro del planeta Tierra nos recibamos de
maestros creadores. Mientras yo te escuchaba, esto de ser nosotros mismos, ¿no? A mí me baja como el autorrescate, ¿no? Ajá, claro. Es que es el autor, literal, Guillermo. Eso es lo que es el autorrescate. Sí, genial. Palabra actual que otra vez nos quiere distorsionar esa palabra. Claro, claro, pero ese instante que te decía hace un ratito, donde uno se hace consciente y se rescata a sí mismo, o sea, rescata a ese hermano Sí, menor, digo, para mí es un acto sí, de amor eh, maravilloso, porque es sí. con uno mismo, ¿no? Es un acto de amor hacia uno mismo. Y desde esa reconexión, bueno, lo que uno empieza a manar, como decías, ¿no? En la quinta dimensión, cómo las personas, claro, van a resonar, pero con la frecuencia que ya la persona posicionada empieza a emanar, ¿no? Es bien Sí. frecuencial. Pero ese acto de autorrescatarnos me parece que digamos, le da el sentido, siento yo, a todo el propósito, al plan. Aparte me encanta, porque si vos te autorrescatás y lograste rescatarte, quiere decir, Guillermo querido, que hiciste el proceso. Claro. Entonces, hiciste todos los cambios necesarios. Está bien, entendemos que es una incomodidad porque esto lo hacemos cuando pasamos por el cuello de botella de la cuarta dimensión. Yo comprendo que es horrible y muy incómodo y también es totalmente incómodo salir de la zona de confort, ¿sí? Capaz que un chico de 16 años te lo cambia así nomás la realidad porque todavía no ha tenido demasiada experiencia de apego, no le dio la cantidad de años para nosotros, los más grandes, yo comprendo que cuesta salir de la zona de confort, eh, pero vamos a tener que soltarlo porque si no, no vamos a poder hacer la resignificación para nada. Y aunque cueste, André, yo también coincido, ¿no? Lo vamos a tener que hacer o en esta Sí, realidad o en otra, porque es un plan, digamos, que va sí, siguiendo el alma. O sea, en algún momento el alma, la persona, va a sí, tener que hacer ese traspaso, abandonando, desapegándose a esa zona de confort, que muchas veces es como dijimos, ¿no? Un sufrimiento, un lastre, sí, ¿no? Que un cargamos, pero que lastre. así todos estamos apegados, ¿no? Exactamente, sí. La palabra sería el lastre ese de que nos molesta, pero a su vez nos incomoda soltarlo, porque soltar el lastre es ponerte a hacer todo el trabajo, la tarea interna de resignificación. ¿Cómo me gusta todo esto? Yo creo que 2 programas más, Guillermo, necesitamos, dos Los que más. sean necesarios. Para mí es un placer más compartirlo con vos. Así que yo siempre, Magnífico. como les digo, y a los chicos también atrás de cámara, estoy ahí a la orden, al Ay, servicio. sí, me encanta y yo, que tengo esta parte, nací con esta parte. Mi papá y mi mamá fueron, directores de la escuela normal y todo, o sea, esta parte de académica ya la traigo en la sangre ya. Entonces, o de bibliotecaria, no sé cómo decir. Me encanta todo esto y agradezco tanto, querido, tanto a las personas de buena voluntad y en servicio a toda esta cambio planetario y humano que tenemos que hacer para contar con la guía de todos ustedes, porque entendemos en la mayoría de las veces que tenemos que cambiar y que ya no queremos más, asfixia al estado anterior, pero no sabemos qué tenemos que hacer y desde dónde hay que abordar. Bueno, quedás totalmente invitado para después ahora que cerramos, mañana pasado buscamos algunas otras fechas para más adelante y continuamos entonces con estos temas. De más agradecida, querido Guillermo Forchino, nosotros nos seguimos viendo mañana en Red Melquisedec, mañana por decir, ¿no? Sí. Continuamos. Muchísimas gracias por darnos este espacio de tanta sabiduría y entendimiento para encontrar el camino, justamente el eje o la punta del ovillo, sobre todo en este tiempo planetario, querido Guillermo, que es tan difícil, tan difícil, tan difícil. Y toda esta información nos da exactamente luz en el camino. Siempre digo lo mismo y con esto cierro, con el agradecimiento